quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones ya establecidas para el 2022. Viajes a Jordania, a Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. Y así, el próximo año tenemos ya otra gama de nuevas peregrinaciones a las que te puedes incorporar. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere, sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te ofrendamos este nuevo periodo en que vamos a estudiar desde los Evangelios ese nuevo rostro tuyo que siempre asombra y maravilla, tu amor, tu ternura, tu perdón y tu infinita misericordia por los pecadores, por los marginados, los despreciados, aquellos que fueron segregados en la sociedad, aquellos que fueron estigmatizados, marcados por su pecado y que la sociedad los repudia, los desprecia y no los comprende. Hoy tú nos vas a enseñar a llevar tu amor, a llevar tu perdón, a llevar tu misericordia a todos nuestros hermanos que están viviendo una situación difícil de pecado, para que encuentren la luz y sus vidas vuelvan a llenarse de esperanza al saber que tú los amas, que te acercas a ellos como amigos, no como enemigos, sino como amigos, porque tú amas a todos tus hijos independientemente de nuestros pecados. Muéstranos, Señor, tu misericordia y enséñanos a aprender cada día más de ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, amigo de pecadores. Jesús, amigo de pecadores. Vamos a descubrir el rostro de Jesús misericordioso. Jesús, un hombre de misericordia. Jesús, un hombre de misericordia. Y vamos a ir al capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7:36. Simón el fariseo Simón el fariseo y la mujer pecadora. Una mujer de la vida galante, una prostituta,
que va al encuentro de Jesús. O mejor dicho, Jesús va al encuentro de los pecadores para amarles, para perdonarles. Estamos ante un episodio de conversión, un pasaje de conversión y perdón. Un pasaje de conversión y perdón. No podemos dejar de mirar estos dos puntos, conversión y perdón. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Y Jesús va a comer a la casa de los pecadores. Jesús va a comer a la casa de los fariseos. Jesús va a comer aquí y allá. Y también por eso será criticado fuertemente. Pero a pesar de las críticas, Jesús no se detiene y sigue llevando su obra de salvación. El mismo Señor ha dicho en el capítulo 15, versículo 7, pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Tome nota de la referencia, Lucas 15, 7. Repito, Jesús afirma, les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y en el versículo 10 del mismo capítulo, les aseguro que del mismo modo se llenarán de alegría los ángeles de Dios por un pecador que se convierta. Y hemos escuchado en otra parte del Evangelio, yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Porque no es el sano el que necesita del médico, sino el enfermo. Y yo soy médico de cuerpo y almas. Ese es Jesús. Jesús nos empieza a mostrar un rostro de amor, un rostro siempre de misericordia. Así es Jesús. Él siempre está haciendo el bien. Dice el versículo 11 del capítulo 19, mientras la gente lo escuchaba, les contó una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y ellos creían en el reino de Dios. Iba a manifestarse inmediatamente y les dijo, un hombre noble partió a un país lejano para ser coronado como rey, y regresó después. Llamó a 10 criados suyos y a cada uno les dio una importante cantidad de dinero diciendo, haga negocio mientras regreso. Y aquel hombre bueno y justo regresó y a cada uno les pidió cuentas. Pero aquel que no desarrolló su talento se le quitó incluso lo que tenía. Y al que tenía más se le dio. Así es Jesús. Siempre nos invita a mejorar y a cambiar, a no permanecer pasivos en el reino. Ahora, Jesús nos va a dar una demostración de quién es Él. Este fariseo no invitó a comer a Jesús porque quería ser amigo de Jesús, no. Este fariseo invitó a comer a Jesús para ponerlo a prueba.
para tenerlo en su casa y acosarlo. No crean que la intención del fariseo es buena, de ninguna manera. Y esto Jesús lo sabe. Y a pesar de que conoce las malas intenciones del fariseo, Jesús va a ir a su casa. En esto llegó una mujer pecadora pública, al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo. Se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. ¿Escucharon? ¿Un frasco qué? ¿Conocen el alabastro? Esta piedra preciosa, fina, cara. ¿Y por qué tenía un perfume en un contenedor tan fino? Porque el perfume era más fino y costoso que la misma piedra de alabastro, en forma de una botella artesanal. Esta mujer había recibido ese regalo de uno de sus amantes, de un hombre muy rico. Y esta mujer lo había conservado por mucho tiempo, porque para ella ese perfume fino y costoso era muy valioso. Cuando conoció a Jesús, porque lo más seguro es que esa mujer en días pasados fue a la sinagoga, porque en todo el pueblo y en todas partes, todo el mundo estaba hablando de un Jesús de Nazaret, que era un hombre poderoso en palabras, en milagros, en acciones, que resucitaba muertos, que caminaba sobre las aguas, que multiplicaba los panes, que expulsaba demonios, que curaba a los leprosos, que le devolvía la vista a los ciegos, que perdonaba los pecados. Y esa mujer debió haber escuchado en días pasados a Jesús predicar en la sinagoga. Y cuando esa mujer escuchó a aquel hombre de túnica blanca, cuyo rostro iluminaba y sus ojos brillaban, y el timbre sonoro de su voz penetraba en lo más profundo de su corazón, aquella mujer por primera vez en su vida conoció el amor de Dios. Se sintió tan amada por Jesús y no juzgada. Quedó tan profundamente conmovida que esta mujer quiso tener un gesto de amor, de ternura, de agradecimiento hacia Jesús. Y esta mujer pensó, ¿cómo puedo presentarme con las manos vacías delante de este hombre tan bueno? Ya sé. Voy a ir a mi cuarto y tomar aquel perfume fino que tengo guardado en aquel frasco de alabastro. Voy a ir a ofrendárselo. Porque para esta mujer Jesús ya es grande y no va a escatimar nada. Le va a dar todo a Jesús. Y Jesús va a ver esa muestra de amor sincero y verdadero. Porque el corazón de esta mujer ha sido tocado. Se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Se colocó a los pies de Jesús. ¿Ya escucharon? A los pies del Maestro. ¿Qué significa colocarse a los pies de Jesús? Que lo está reconociendo como su Salvador, como su Dios. Se está postrando ante Jesús. Pero si Jesús está sentado a la mesa y hay más comensales alrededor, ¿no me salí del cuadro? ¿Sí? Si Jesús está sentado a la mesa y hay más comensales, ¿cómo pudo acercarse a sus pies? ¿Se metió a gatas entre los demás comensales? No, porque Jesús no está sentado como yo estoy sentado ahorita. Así no se comía en la antigüedad.
En la antigüedad no había mesas como esta, ni sillas como estas para comer. En la habitación de las casas, en la antigüedad, donde se servían y se disfrutaban los sagrados alimentos, esa habitación se llamaban cenáculos en todas las casas. Es como hoy el comedor o el antecomedor. En la antigüedad todas las casas tenían un cenáculo. ¿Qué quiere decir cenáculo? Aposento alto. Porque la sala en las casas en la antigüedad no estaba en la planta baja, sino en la parte de arriba. Acuérdense que estamos en el Medio Oriente. ¿Y cómo es el clima allá? Caliente. Entonces los aposentos estaban en la habitación de arriba, que tenían una enramada y era un lugar fresco, con vista, como estar en la azotea de tu casa. Y los acondicionaban muy bonitos, ponían alfombras. En el centro había una mesa que se levantaba del suelo 30 centímetros, así. Era una mesa alrededor en forma rectangular y tenía unos extremos a izquierda y a derecha. Los comensales, la familia, todos tenían un cojín. Enfrente de su mesa, en las alfombras, tenían un cojín. Ellos se recostaban en el piso sobre la alfombra y posaban, como lo estoy haciendo yo aquí, su izquierda sobre el cojín y sus pies los retiraban, quedaban semiacostados. Y luego estaba otro semiacostado, otro, todos alrededor. Así era la usanza. Ponían al centro todas las ensaladas, los alimentos, y ellos iban participando. Y de los mismos platitos que servían, todos iban degustando. Todo es de todos. Y comían con la mano y con el pan pita. Hasta el día de hoy. Entonces ellos recorrían, este es un platito, tú cortas la pita, tomas un bocado y lo pasas al que sigue. Porque eso se llama comunión, fraternidad. Y luego el del otro pasa el platito y es otra cosa diferente y tú lo pruebas y lo pasas y los platitos van circulando. Por eso en la última cena dice, cuando Juan le pregunta, ¿quién te va a entregar? El que coma de mi mismo plato. Y es cuando Jesús lo pasa a Judas y Judas da el bocado. Hoy en Israel sí, ya hay sillas y mesas como estas. Pero cuando tú te sientas a comer, te ponen un montón de platos diferentes, ensaladitas, cosas ricas. Entonces no es que tú agarres 2, 3 platos y te los comas, no. Es toda una variedad. Y al centro ponen un platón con las pitas calientitas. Entonces cada quien agarra su tortilla árabe, la parte, y del platito que tienes enfrente, tomas una sopita, se lo pasas al de al lado, al de acá, y luego él te pasa del suyo. O sea, todos los platos están circulando. El mesero llega, y si un platito se está vaciando, lo quita y te pone otro. Y si ve que te gustó mucho el hummus, te ponen doble hummus, ¿sí? O de lo que ellos ven que te está gustando mucho para que lo sigas compartiendo. Eso se llama fraternidad, hermandad, comunión. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Porque lo importante, entiendan esto, lo importante no es lo que está sobre la mesa, sino con quién lo compartes. ¿Están escuchando? O sea, la comida, los manjares sabrosos es el pretexto. O sea, la razón de esta alegría, de esta fiesta, de esta convivencia, no es esto que estamos comiendo, eres tú. Eso es lo bonito.
es el invitado. Eso es lo bonito, eres tú. Porque aunque tuviéramos un banquete rico, si tú no estás, no sabe igual. ¿No es más sabroso comer con la gente que quieres? Con tus amigos, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, con invitados especiales. ¿No saben mejor las cosas? ¿Verdad? Y la plática se torna agradable. Pues Jesús está ya semiacostado con sus pies retirados. Por eso entra la mujer y se abalanza de inmediato a los pies. Se inclina, empieza a llorar y con sus lágrimas se los empezaba a limpiar. Y con su cabellera se los ungía. Cuando terminó de hacer eso esa mujer, toma el frasco de alabastro, lo destapa y lo vierte todo. No escatimó nada. Nada. Porque para ella era grande Jesús. No le puso un poquito, una pequeña fragancia. No, le vierte todo el perfume y todos se impactan por ese gesto de ternura, de amor, pero también se indignan y se molestan. Y el primero en molestarse, ¿quién fue? Simón el fariseo. Si en verdad este hombre es lo que dice, si verdaderamente este Jesús de Nazaret fuera un profeta, sabría la clase de mujer sucia que lo está tocando. Es una impura. Además está enojado. ¿Por qué se metió a mi casa? No ha sido invitada. La mujer se coló. Se metió hasta el aposento alto, lo más íntimo de una familia. Nadie la pudo detener. Ella iba a Jesús y no iba a parar hasta encontrarlo. Es una escena sorprendente y conmovedora. El arrojo, la valentía de esta mujer. Se expuso a que no la dejaran entrar, a que la corrieran, la sacaran. Mas sin embargo ella llega, se les mete y se postra y ya nadie la puede tocar. Ya está a los pies del maestro. Y Jesús deja que aquella mujer le muestre todo el amor, todo el cariño, toda la dulzura, le bese sus pies, se los lave con sus lágrimas, se los seque con sus cabellos y luego le vierte la fragancia fina. Vean todo lo que hizo esta mujer. Todos los comensales se sorprenden, pero esta mujer se colocó a los pies de Jesús y llorando, comenzó a humedecer con sus lágrimas los pies de Jesús y a enjugárselos con los cabellos de su cabeza, mientras se los cubría de besos y se los ungía con el perfume. No dejaba de besar y besar y besar los pies de Jesús. ¿No es una escena conmovedora? No dejaba de besar los pies de Jesús. Esos pies benditos que han caminado tanto en búsqueda de almas. Esos pies misioneros que se han desgastado tanto para ir en la conquista de nuevos corazones. Cuando vemos todo lo que Jesús recorría y cómo cruzaba el país de norte a sur y cómo volvía a regresar y cómo iba del lado del Jordán a Transjordania y predicaba por toda la Decápolis y por toda la Perea y luego volvía a Israel y luego iba al norte y luego venía al sur y Jesús no paraba, siempre estaba en continuo movimiento. Los pies de un misionero, los pies de un apóstol. Ya lo dice el profeta Isaías. Dichosos los pies de aquel que trae la paz. Donde posa sus pies, las montañas tiemblan, porque trae la salvación, la buena nueva que salva. Aquella mujer está tan agradecida, porque Jesús caminó hacia ella
para darle el perdón, el amor y la salvación. Y ahora ella le está correspondiendo. No dejaba de besar sus pies y ungírselos con el perfume. Al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, pensó: si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Porque los fariseos no permitían que las mujeres los tocaran, ni en el saludo. Ni en el saludo. Una mujer no podía extenderle la mano a un fariseo. Porque la mujer puede estar impura. Siempre las segregaban, las humillaban, no les daban voz ni voto. Porque si estás en tus días de regla, estás impura. Y como yo no sé si estás así o no, mejor no te toco. O si fuiste a un funeral, estás impura. O si fuiste al mercado o hiciste compras y tocaste dinero, estás impura. Y si no has ido a tu casa a lavarte las manos hasta los codos, estás impura. Y como se trata de una ramera, menos, estás más impura que nunca. Y ellos les guardaban distancia y humillaban y marginaban a esas mujeres. Estas mujeres, ante la vista de un fariseo, no tenían esperanza de salvación. Estaban ya prácticamente condenadas. Imagínate la molestia del fariseo. ¿Cómo se atrevió a entrar esta mujer pública a mi casa? Va a llenar mi casa de impureza. Y además el maestro está permitiendo que lo toquen. Si supiera qué clase de mujer es esta que lo está tocando, pues en realidad es una pecadora. Entonces Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo solo que no lo dijo audiblemente, lo pensó, pero Jesús conoce sus pensamientos, porque Jesús tiene 3 ciencias. ¿Cuáles son las 3 ciencias de Jesús? Jesús tiene 3 ciencias. 1, su ciencia divina, porque Él es Dios. 2, su ciencia infusa, porque está lleno del Espíritu Santo. Y como es Dios hecho hombre, pero sin dejar de ser Dios, desde su naturaleza humana, al igual que todos nosotros, posee su ciencia humana, su ciencia adquirida. Jesús tiene 3 ciencias: divina, infusa y adquirida. Divina, infusa y humana. Son las 3 ciencias de Jesús. ¿Cuál ciencia está operando en este momento? Su ciencia infusa y divina. Por eso él se da cuenta de lo que está pensando el fariseo. Tengo algo que decirte. Él contestó: di, maestro. Jesús continuó: un prestamista tenía 2 deudores. Siempre, maravilloso el Señor. ¿Qué va a empezar a contar? Una parábola. Porque las parábolas es un recurso literario para dar una explicación profunda y exacta. Y le pone un ejemplo, una comparación. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 10,000 veces más que el otro. Pero como no tenían para pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Se las condonó, ya no me deben nada. Llamó a los 2 deudores y les dijo: mira, me debes tanto, y rompió
el pagaré, me debes tanto y rompió el pagaré. Quedan libres, váyanse a sus casas. Qué maravilla, ¿no? ¿Alguna vez le has condonado una deuda a alguien? Si no lo han hecho, qué malos son, ¿eh? No se parecen a Jesús. Tienes que vivir esa experiencia, porque eso es lo que hace continuamente el Señor contigo y con todos. Aquel hombre llamó a los dos deudores y les perdonó la deuda. ¿Quién de ellos lo amará más? Pues al que se le perdonó más. Simón respondió, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Jesús le dijo, así es. Y dirigiéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ella ha humedecido mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Simón, cuando entré en tu casa, no me diste el beso de la paz, pero esta mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Simón, cuando entré en tu casa, no me ungiste con aceite mi cabeza. Porque en la antigüedad, si tú invitabas a alguien a cenar o a comer a tu casa, tenías que hacer 3 gestos de hospitalidad que no se podían dejar pasar. ¿Qué era lo primero que se le ofrecía a tu invitado? Un contenedor con agua, para que él pudiera lavarse sus manos, refrescar su cara y enjuagar sus pies. Porque como vienen por las calles polvosas con sus sandalias, el invitado que va a entrar a mi aposento en mis divanes, debo ofrecerle ese gesto de amor, de ternura, de hospitalidad, para que se refresque, se limpie y se sienta a gusto cuando entre a los divanes. Pues este fariseo no le ofreció eso a Jesús. ¿Por qué? Porque no le importaba. Porque era una comida de prueba. Porque era una comida no de fraternidad, no de hermandad, no de amistad, de compromiso para sondear a Jesús y ver de qué manera hacerlo caer. Jesús conocía esas costumbres de la época. Además de que se le ofrecía agua al invitado, una vez que él se lava, porque tú, mayordomo, o la persona que te está ayudando, al entrar tu invitado, le ofrece agua y le ayuda en la limpieza. Acto seguido, sales tú y le das un beso de paz en su mejilla. Era la usanza. Shalom, shalom. El fariseo no le dijo shalom. Y por último, en un pequeño contenedor muy bonito, ellos tenían aceite aromático extra virgen. Porque el invitado que viene de la calle en el sol, Jesús traía su turbante. ¿Por qué usaban turbante? Por el polvo del desierto, la ventisca, se cubrían del sol y se cubrían del polvo. Cuando entran a un diván, ¿qué es lo primero que hace el invitado? Se retira el turbante. Como cuando tú llegas a una casa y te piden tu saco o tu abrigo y lo cuelgan para que estés más cómodo, ¿cierto? Ah, pues ellos se quitaban su turbante porque ya están en una casa. Ya están protegidos del sol y del polvo.
Pero al quitarse el turbante, les ofrecían, inmediatamente llegaba el mayordomo o uno de los hijos con ese contenedor. El invitado, hombre o mujer, metía las yemas de sus dedos en el aceite aromático y se alaciaba el pelo. Si al quitarse el turbante se despeinó o está grifo, para estar cómodo y elegante en la mesa, ellos se alisaban con ese aceite su cabello. Eso era la usanza, era lo normal. Y cuando Jesús llega, ¿quién le ofreció agua para limpiarse? Nadie. ¿Quién le dio un beso de recibimiento? Nadie. ¿Y quién le ofreció un poquito de aceite? Nadie. Simón fue educado, cumplió las reglas de la hospitalidad, hizo sentir bien o mal a Jesús. Mal, lo está ofendiendo. Te he invitado, pero no eres mi amigo. Te he invitado, pero no tendré caridad. Es una comida de compromiso, pero guarda tu distancia. No te he dado el beso de la paz, no te di agua, no te di nada, no lo mereces. Y sin embargo Jesús está ahí. ¿Y quién hizo lo que no hizo el fariseo? La pecadora. Por eso Jesús le dice, no me diste agua para lavar mis pies. Cuando entré a tu casa no me diste el beso de la paz. Y tampoco me ofreciste aceite para ungir mi cabeza, lo dice. Pero esta mujer ha ungido mis pies con su perfume. Te aseguro que si ella da tales muestras de amor, es que se le han sido perdonados sus muchos pecados. ¡Wow! En cambio, al que se le perdona poco, muestra poco amor. Entonces Jesús dijo a la mujer, tus pecados quedan perdonados. El asombro fue mayor. El escándalo ahora es peor que el primero. Primero el escándalo de Simón y sus comensales al ver entrar esa prostituta que le hace todo eso a Jesús y Jesús no la quita. Pero este segundo gesto, a la vista de los presentes, es peor que el primero. Y aquí estamos llegando a la fórmula de la absolución en el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, la confesión. No son las palabras que usa el sacerdote. Hijo, hija, tus pecados quedan perdonados cuando te ofrecen la absolución. Es Jesús sacerdote en cada sacerdote que te está absolviendo, que te está perdonando. Y aquí Jesús está utilizando la fórmula de la confesión, de la absolución. Tus pecados quedan perdonados. Esto provocó más escándalo. ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces estos van a decir, ahora ¿quién se cree este? ¿Acaso se cree Dios para perdonar pecados? Sí, Él es Dios, pero ellos están ciegos, no lo quieren ver. Es Dios entre ellos. Es el Hijo del Padre, es el Verbo encarnado que ha bajado del cielo para redimirnos, para sanarnos, para liberarnos. Hija, tus pecados quedan perdonados. Los invitados se pusieron a pensar, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Se han escandalizado. Pero esta fórmula de la absolución del verso 48 que Jesús ahora está pronunciando sobre esta mujer es el verso central de todo el episodio. ¿Por qué es el verso central?
¿Verso qué? 48. Verso 48. El versículo 48 es el versículo central. Versículo central. Esta acción, ¿qué está demostrando Jesús? Primero, sumisión. Es decir, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Con esa fórmula de la absolución, que les quede claro quién soy yo. He venido a salvarte porque soy Dios. Soy Dios hecho hombre. Soy el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y estoy aquí para ofrecerles mi perdón, mi salvación. Por eso, hija, tus pecados quedan perdonados. Los invitados se pusieron a pensar, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¡Wow! Ante la crítica y los malos pensamientos de los comensales, Jesús se ofuscó, interrumpió su misión, se echó para atrás, se quedó callado, se fue. No. Él sigue haciendo lo que debe hacer. Absuelve a la mujer y le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Tu fe te ha salvado, pero ¿su fe en qué o en quién? En Jesús. Tu fe en mí te ha salvado. Porque solo Jesús salva. Y esta mujer experimentó el amor, la salvación, el perdón. Esta mujer se ha convertido. Porque Jesús es amigo de pecadores. Jesús no está de acuerdo con tu pecado, pero te ama. Jesús te ama, aunque aborrece tu pecado, pero nunca deja de amarte. Y aún cuando estás en una situación delicada de pecado, su amor no lo disminuye por ti. ¿Queda esto claro? No es que si estás en pecado, te deja de amar un poco menos, no. Su amor es eterno, su amor es incondicional, su amor es infinito, no disminuye, es un amor divino. No es que si lo ofendes, te retira su amor o lo disminuye, no, Él te sigue amando. Y te ama porque eres su hijo, porque quiere salvarte, porque quiere perdonarte, porque ha venido a redimirte, para que creas en Él como el Hijo de Dios, como aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué empezamos con este episodio en el Evangelio de San Lucas? Si recuerdan de aquel curso que les di, de la persona de Jesús, porque les dimos la persona de Jesús, pero tal vez muchos no lo tomaron. ¿Quiénes no alcanzaron a tomar el primer módulo de la persona de Jesús? Levanten su mano. Bueno, pues todos esos que están levantando la mano, dense por reprobados. Tendrán que tomar ese curso. Es necesarísimo. Se llama la persona de Jesús. Y ahí habíamos hablado del rostro de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Porque cada evangelista nos muestra un aspecto diferente de la vida, de la personalidad y de la misión de Jesús. Por ejemplo, Mateo nos presenta a un Jesús
maestro. Mientras que Marcos nos presenta a un Jesús, ya se les está olvidando. No, ya vi que tienen que tomar de nuevo el curso. Mateo nos presenta a un Jesús maestro. Marcos nos presenta a un Jesús taumaturgo y exorcista. Lucas nos presenta a un Jesús misericordioso, que tiene predilectos. ¿Y cuáles son los 4 predilectos en el Evangelio de San Lucas? 1, los pecadores. 2, los enfermos. 3, los pobres. Y 4, la mujer. Es el Evangelio de la dignidad de la mujer. Y Juan, Mateo nos presenta a un Jesús maestro. Marcos nos presenta a un Jesús taumaturgo y exorcista. Lucas nos presenta a un Jesús misericordioso. Y Juan no nos presenta a Jesús. Juan es el único evangelista que no presenta a Jesús. Mateo, Marcos y Juan y Lucas te presentan a Jesús. Juan no. ¿Por qué? Porque Juan se quita y deja que Jesús se presente él solo en su evangelio. Es el evangelio de la autopresentación de Jesús. Cada evangelista tiene un enfoque y un objetivo. Y Lucas se destaca por presentarnos todo el tiempo un Jesús lleno de misericordia, amigo de pecadores, amigo de los pobres, de los marginados, de los enfermos, de todos los que sufren, de la mujer marginada que viene a dignificarla, incluso esta mujer de vida pública. Este no es el episodio de la unción de Jesús en Betania. Muchos se confunden. Donde el que protesta es Judas. Cuando llega aquella otra mujer y le vierte también el frasco de perfume. ¿Se acuerdan? Son dos pasajes paralelos, pero son personas diferentes, lugares diferentes y circunstancias diferentes. No es el mismo episodio. ¿Dónde fue la otra unción? En Betania, en casa de Lázaro. ¿Y quién fue el que se molestó? Judas, y dijo, qué derroche de dinero. ¿Por qué mejor no se vendió y se le dio a los pobres? Porque para Judas Jesús no es importante. Para él es más importante el dinero que Jesús. En Mateo y en Marcos se habla de esa unción en Betania, que los evangelistas sitúan en ese contexto como una preparación para la pasión de Cristo. Es una unción previa de Jesús que lo prepara y lo dispone para su pasión. Aquí estamos en otro contexto muy diferente. Y con otra mujer, no es la misma. Son dos situaciones. Betania está a 2 kilómetros de Jerusalén. Acá estamos en Galilea, en el norte del país, con Simón el fariseo. ¿Queda esto claro? Porque los otros evangelistas, gracias, hablan de este episodio, pero es en otro enfoque y en otro contexto. Aquí estamos en un pasaje de conversión y de perdón.
En los otros episodios estamos en un pasaje de unción preparatoria para la pasión y muerte del Señor. ¿Queda esto claro? No se me confundan, porque va a haber un paralelismo en estos pasajes, pero son contextos diferentes. Ahora, no, ya no. Ya se acabó la clase. Qué rápido, ¿verdad? Así de sabroso es el Evangelio. Vamos a terminar de agotar los encuentros de Jesús con los pecadores en Lucas. Después iremos con San Juan, el Evangelio del amor. ¿Sí? Y verán que las próximas 9 clases se van a ir enamorando de Jesús. Cómo trata a cada uno de los pecadores con un amor, con una dulzura, con una delicadeza que asombra, que enamora. Jesús subyuga los corazones. ¿Cuánto tenemos que aprender de él? A no juzgar ni criticar a nadie. Porque tú no conoces el corazón de las personas. Solo Dios. Amén. Damos gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, qué hermoso haber escuchado este pasaje del Evangelio de la misericordia. Queremos imitar tu ejemplo, tus rasgos, tu ternura, tu carácter, tu personalidad atrayente. Que los pecadores más endurecidos sentían confianza de ir a ti. Gracias por el testimonio de esta mujer que conmueve nuestros corazones. ¿Cómo supo corresponder a tu amor? ¿Cómo supo corresponder a tu perdón? Gracias, Señor, porque siempre nos das continuamente infinitas muestras de tu amor y de tu misericordia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.